Hola chicos, ¿cómo están? Deseo que estén bien junto a su familia y seres queridos y que todos estén gozando de buena salud. El día de hoy estamos nuevamente reunidos para una segunda clase del electivo Literatura e Identidad. En la clase anterior, como ustedes pudieron observar, vimos el concepto de identidad y a su vez se trabajó también con una guía relacionada con este concepto a partir del texto El cautivo. El día de hoy revisaremos los conceptos relacionados con la identidad cultural. Esto corresponde a la clase número 2. Entonces, para continuar con el contenido, voy a volver a reforzar el concepto de identidad. Dice que desde un punto de vista psicológico, el concepto de identidad apela al sujeto viviente y concreto, es decir, para que haya identidad es necesario que haya personas que la experimenten y la vivencien, ¿ya? ¿Qué quiere decir este texto? Que es necesario que nosotros aprendamos, conozcamos, compartamos, para que luego de ahí nosotros vamos formando nuestros propios criterios para poder entender algo, para poder crear una ideología determinada, entre otras cosas. Y así de a poco nosotros vamos formando nuestra propia identidad. Sin embargo, el componente afectivo también es importante dentro de este concepto, ya que esto significa amarse a sí mismo, autoestimarse y respetarse. Esta dimensión afectiva es indispensable para cada persona. Sin ella no es posible vivir. Precisamente los enfermos mentales han perdido su identidad original y su propia estimación. Este es un ejemplo, ¿ya? Son alineados, es decir, no se encuentran a sí mismos. Quiere decir esto que ellos pierden su identidad, ¿ya? Y su identidad la confortan o la entregan en el otro, ya que es como la otra identidad que ellos pueden tener. Ellos pierden su identidad como persona normal, como una persona que tiene sus conceptos claros, para que estos sean desplazados. ¿Ya? Este es un ejemplo con respecto a la pérdida de la identidad. Entonces, como vamos a hablar de identidad cultural, tenemos que definir el concepto de cultura. A partir de este concepto, si nosotros buscamos por internet, hay una infinidad de definiciones que podemos encontrar. Sin embargo, en el siglo XIX, la primera definición y la más relevante la expresó Edward Bainton Taylor, ya en su obra Cultura Primitiva, en 1871. En ese año recién ya se empezaba a hablar del concepto de identidad o se empieza a formalizar el concepto de cultura. El autor decía que esta era el conjunto de las creencias, artes, la moral, derechos, costumbres y las otras capacidades o hábitos adquiridas por el ser humano como miembro de una sociedad. Esa fue la definición que él abordó en ese año determinado. Actualmente se dice que es un caudal simbólico que comparte un grupo de personas y se manifiesta en los mensajes y en la acción. A continuación, entonces, vamos a trabajar el concepto de identidad cultural. Ya una vez leído o repasado el concepto de identidad y aprendido el concepto de cultura o cuál es la visión con respecto a este concepto y cuáles son los temas que aborda específicamente. ¿Qué es la identidad cultural? Nos referimos al conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permitan a los individuos identificarse como miembros de este y diferenciarse de otros grupos, ¿ya? Comprende aspectos tan diversos como la lengua, sistema de valores, creencias, ideologías, tradiciones, ritos, costumbres o comportamientos en una comunidad, es decir, lo que los hace distintos dentro de una gama enorme con respecto a formas de vivir la vida en general, ¿ya? Por esto se relaciona que sean personas que sean parte significativa de este grupo, porque a su vez todas estas acciones que ellos realizan lo hacen identificarse y ser parte de esta cultura. Entonces, ¿cómo nosotros vamos construyendo una identidad cultural? Aunque ustedes no lo crean, la cultura en la gran mayoría de las veces es más que nada un hecho familiar. ¿Qué quiere decir esto?
que viene desde las inculcaciones que los padres les dan a los hijos, es decir, lo que a ustedes sus padres les enseñan, ¿ya? Por eso siempre se dice que la familia es el pilar de toda sociedad. Sin embargo, nosotros al momento de ir creciendo, vamos compartiendo con otras personas y a su vez también vamos conociendo nuestra cultura y esta también es enseñada. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en las clases de educación física, hay ciertos periodos, en este caso de fiestas patrias, que a ustedes les enseñan bailes determinados, a lo mejor pueden revisar comidas, costumbres, la asignatura de historia. Todos estos elementos se unen y nosotros nos damos cuenta de nuestra cultura y lo que nos define a nosotros, en este caso como chilenos, ¿ya? Eso es por un lado con respecto a cómo se construye esta identidad. Entonces, vamos a decir vamos a recalcar que la construcción de la identidad parte de una familia, luego de eso cuando yo me inserto en un círculo específico y a partir de eso yo voy compartiendo y haciendo las costumbres parte de mi vida cotidiana. Por un lado, nosotros entonces tenemos el concepto de identidad, el concepto de cultura y la identidad cultural, ¿cierto? Ambos acá se unen. Entonces, nosotros podemos ver que, como dije anteriormente, como chilenos nosotros tenemos una identidad determinada que nos hace distintos, por ejemplo, a nuestros hermanos peruanos, argentinos, bolivianos, entre otros. Por eso mismo, muchas veces las enseñanzas de nuestra identidad cultural muchas veces choca con respecto a otras formas de vivir en otros países, ¿cierto? Porque nuestra cultura o lo que nos enseñaron es muy distinto y por eso muchas veces también esto nos genera un rechazo, ¿ya? Porque no entendemos cómo pueden hacer tales acciones o cómo pueden pensar de una manera determinada. Y eso, como les dije anteriormente, se debe específicamente a la crianza y a cómo se enseña el modo de vivir, la ideología, las creencias, el comportamiento, costumbres en un lugar determinado, ¿ya? Sin embargo, dentro de esta identidad cultural podemos encontrar una subcultura que esta está presente en todos los lugares del mundo, ¿ya? Entonces se dice que la subcultura es un grupo dentro de una cultura o una sociedad. En su mayoría generalmente son juveniles. ¿Por qué ustedes creen que pueden ser juveniles? Porque los jóvenes están en un proceso de búsqueda de identidad, en donde ellos buscan incansablemente algo que los haga sentir bien, algo que los haga sentir identificados, algo que los haga sentir únicos. Por eso en su mayoría se da en grupos muy jóvenes, ¿ya? Obviamente estos grupos se distinguen en la sociedad, ya sea por sus vestimentas, por sus peinados, el tipo de música, la forma de vida, entre muchos otros. Nosotros podemos ver que con respecto a la subcultura, acá en nuestro país tenemos una gama inmensa con respecto a qué tipo de subcultura podemos encontrar. También nosotros podemos mirar hacia afuera de nuestro país, ya otros lugares, otros países, en donde también muchas veces se pueden repetir subculturas o pueden tener subculturas propias, ya de acuerdo a sus localidades. Ellos, a su vez, adquieren costumbres, ideologías, formas de vidas distintas a la cultura general. Por ejemplo, si nosotros, no lo sé, vemos los otaku, por ejemplo, su forma de ver la vida es distinta, a lo mejor son más depresivos, no son tan positivistas, entre otras cosas. Entonces, ellos son parte de nuestra cultura, pero a su vez tienen una subcultura porque tienen creencias, modos de ver la vida muy distinto a lo que nos enseña como país, por ejemplo.
Entonces, a continuación ustedes pueden ver acá algunas fotos con respecto a subculturas. Tenemos muchas. El ideal es que ustedes puedan investigar. Les recuerdo que una de las evaluaciones que nosotros íbamos a realizar era presentaciones de subcultura. Ya en ese proceso nosotros quedamos pendientes. Espero que al regreso de las clases podamos retomar estos temas que son sumamente importantes y que a su vez también a ustedes los puede ayudar a determinar qué es lo que a ustedes los hace distintos o qué es lo que ustedes quieren para que sea parte de su identidad. Entonces, chicos, esta clase fue específicamente para la identidad cultural y la subcultura. Espero que se haya entendido todo lo que les acabo de explicar. Luego de que observen este video, van a trabajar con la guía número 2, que habla específicamente con respecto a la cultura en Latinoamérica, ¿ya? Pueden trabajar las preguntas y si tienen alguna duda, lo que sea, también aparece en la guía un correo electrónico en donde ustedes me pueden hacer llegar todas sus consultas y yo las responderé a la mayor brevedad posible. Espero que les haya gustado. En esta oportunidad me atreví a agregar un poquito de audio a la presentación para que no sea tan monótona. Y como les dije, de a poquito voy a ir mejorando con respecto a estas clases virtuales. Entonces, sin más que decir, me despido. Deseo que deseo que sigan estando bien en sus casas. Espero verlos pronto y sea prudente, cuídese y cuide también a los suyos. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Adiós.